Hola chicos. Bueno, vamos a intentar hacer un vídeo para que nos quede claro lo que son las matrices y algunos tipos de matrices que hay. ¿Vale? Bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz simplemente es un conjunto de datos que están ordenados en filas y en columnas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver una matriz así, teórica, que parece muy difícil, pero vamos a ver casos prácticos. Por ejemplo, vamos a inventarnos la matriz A, 1, 3, 5, 7. ¿Ya veis? Aquí tenéis una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Otro ejemplo, una matriz B, 1 menos 1, 3, 5, 7, 8. Aquí tenéis un ejemplo de una matriz con 2 filas y 3 columnas. Otro ejemplo, 1, 3, 5, por ejemplo. Aquí tenéis una matriz con 3 filas y una columna. ¿Vale? Ya veis que puede haber infinitas matrices. Normalmente los elementos de las matrices son números enteros, pero no tendría por qué. Podría tener raíces, podría tener fracciones, podría tener muchas cosas, pero bueno. ¿Vale? Entonces, una matriz, elementos dispuestos en filas y en columnas. ¿Qué es el orden de una matriz? Pues el orden de una matriz era lo que yo estaba explicando ahora, es decir, el número de filas y el número de columnas. Por ejemplo, la matriz A que tenemos aquí es una matriz 2 por 2, que tiene 2 filas y 2 columnas. Siempre se ponen primero las filas y después las columnas. La matriz B es una matriz 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz C que escribí aquí es una matriz 3 por 1, tiene 3 filas y una columna. Vale, aquí tenemos el orden de estas matrices. Vale, imaginaros ahora que queremos señalar un elemento concreto de una matriz. Por ejemplo, que yo quiero hablaros de este elemento de aquí, del 7 de la matriz B. Bueno, pues vamos a tratar a los elementos con un nombre así un poquito particular. Este es el elemento que está en la segunda fila y en la segunda columna. Bueno, pues el nombre que le vamos a dar a este elemento es el elemento, vamos a ponerlo así en rojo, A sub 2, 2, elemento que está en la segunda fila y segunda columna. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar este elemento de aquí, el 3? Está en la primera fila y en la tercera columna. Pues va a ser el elemento A sub 1, 3. Este elemento de aquí, este 3, está en la segunda fila, primera columna. Por lo tanto, A sub 2, 1. ¿Sí? Entonces, importante, matriz, elementos, filas y columnas. Orden de la matriz, número de filas por número de columnas. Y cada elemento va a tener esta forma de llamarse. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, si leéis esto que está aquí escrito, también os dice que para que dos matrices sean iguales, tienen que coincidir en todo, en su dimensión, en su orden, y todos los elementos tienen que coincidir entre ellos. ¿Vale? Si no, no serían iguales, como parece lógico. Vale, veamos ahora distintos tipos de matrices. Los tipos de matrices, cuando le damos un nombre, normalmente es un nombre tan obvio, que aunque yo no lo explicara, estoy seguro que deduciríais lo que es. Por ejemplo, ¿qué es una matriz fila? Es aquella que solo tiene una fila. Es decir, su orden es 1 por m. Tiene una fila y m columnas, las columnas que queramos. Un ejemplo de una matriz fila, pues por ejemplo, la matriz 1, 2, 3. Así. Una matriz fila 1 por 3. ¿Vale? Una matriz columna, pues lógico, será una matriz que solo tenga una columna. Su orden será n por 1. Un ejemplo, pues la matriz 0 menos 1. Aquí tenéis un ejemplo de una matriz columna 2 por 1. Una matriz cuadrada, ¿qué será una matriz cuadrada? La que tenga el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Esto es importante, que las vamos a usar mucho. Por ejemplo, una matriz cuadrada de orden 2.
Pues podría ser esta matriz, 1, 0, menos 1, 0. Un ejemplo de una matriz cuadrada de orden 2. 2 filas, 2 columnas. Una matriz cuadrada de orden 3. Pues por ejemplo, esta de aquí. Una matriz cuadrada de orden 3. 3 por 3. ¿Sí? Vale. Seguimos. Una matriz nula o matriz cero. Pues lógicamente será aquella que esté formada por ceros. Por cada orden tenemos distintas matrices nulas. Por ejemplo, ¿quién será la matriz nula de orden 1 por 1? Pues será esta, que solo tenga un elemento. La matriz 0 de orden 2, cuadrada de orden 2. Pues será esta. La matriz 0, 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. ¿Vale? Bueno, más cosas. La matriz opuesta. Esto ya no es un tipo de matriz. Esto casi es una operación que hacemos con matrices. Y es similar a la de los números. Os recuerdo, ¿quién es el opuesto del 5? El menos 5. ¿Quién es el opuesto del 2? El menos 2. Pues con las matrices hacemos exactamente lo mismo. Si yo os doy una matriz A, que sea 1, menos 1, 3, 0, por ejemplo, ¿quién será su matriz opuesta? Que la vamos a denotar así, por menos A. Pues será la que obtengamos haciendo el opuesto de cada uno de sus elementos. Menos 1, 1, menos 3, 0. Esta sería la matriz opuesta de A. ¿Vale? Bien. Más cosas. Vamos a profundizar un poquito en las matrices cuadradas, que nos va a gustar mucho trabajar con ellas, que además nos van a servir para un montón de cosas. Dentro de las matrices cuadradas tenemos distintos tipos, ¿vale? Que sus nombres además son muy fáciles. Una matriz diagonal. ¿Cuándo una matriz será diagonal? Cuando solamente tenga elementos en su diagonal y el resto sea cero. Por ejemplo, una matriz diagonal de orden 2. Pues podría ser esta, 1, 2, 0, 0. Aquí tenéis un ejemplo de una matriz diagonal de orden 2. ¿Vale? Una matriz escalar. Una matriz escalar es cuando es diagonal, es decir, solamente tiene elementos en la diagonal, y además son todos iguales. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Ya veis, tiene ahí, lo señalé mal, tiene ahí los elementos en la diagonal, y son iguales entre ellos. Un ejemplo de una matriz escalar 3 por 3, pues podría ser estos elementos en la diagonal y el resto ceros. Ahí tenéis un ejemplo de una matriz escalar 3 por 3. La matriz unidad o matriz identidad, importantísima porque la vamos a usar muchísimo a lo largo de este tema, porque esto es lo que llamamos el uno de las matrices. Igual que tenemos el 1 en los números, que tiene sus características especiales, pues algo muy parecido vamos a tener en las matrices, que será la matriz identidad. Normalmente la matriz identidad la denotamos con una I, ¿vale? Bueno, pues ¿quién es la matriz diagonal? Es la que tiene unos en la diagonal y el resto ceros. Por ejemplo, la matriz identidad de orden 2 es esta. La matriz identidad de orden 3. Fijaros que no me hace falta hablar de filas y columnas, porque sabemos que son matrices cuadradas. Y así seguiríamos. Matriz identidad, bueno, esta normalmente se llama así, I2, y esta I3. Es el nombre que le solemos dar. Matriz identidad de orden 2, matriz identidad de orden 3. ¿Vale? ¿Una matriz triangular superior? Bueno, pues es lo que nos imaginamos. Una matriz es triangular superior cuando solamente tiene elementos en la diagonal y por encima. El resto son ceros. Por ejemplo, voy a poner así, esta matriz, voy a hacerla 3 por 3 o 2 por 2. Elementos en la diagonal y por encima. Pero aquí tiene que tener a narices un cero, si no, no sería triangular superior. Otro ejemplo de matriz triangular superior, pues 1, 0,
5, esta también es una matriz triangular superior, porque la condición para ser triangular superior es que los elementos que quedan por debajo de la diagonal sean 0, que se cumple. Los de encima pueden ser 0 o no. De hecho, una matriz de identidad también es triangular superior. ¿Sí? Bueno, y tendremos la triangular inferior, que es un poco lo mismo. Una matriz triangular inferior, por ejemplo, de orden 3. Marco su diagonal, 1, 5, 7. Y los elementos que quedan por encima de esta diagonal tienen que ser 0 a narices. Y aquí podéis poner lo que queráis. Por ejemplo, -1, voy a poner un 0 y un 3. Ahí tenéis una matriz triangular inferior. ¿Vale? Bueno, vamos a una matriz simétrica. Hoy os digo, una matriz simétrica es la que coincide con su traspuesta. Entonces, primero tengo que explicar lo que es la matriz traspuesta. ¿Vale? Vamos a estos conceptos, que estos son muy importantes porque los vamos a usar mucho. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar esto. Primero, vamos a explicar el concepto de matriz traspuesta. ¿Vale? Si yo tengo esta matriz A que tenéis aquí escrita en el ejemplo, ¿quién va a ser su matriz traspuesta? Normalmente se nota así, con una T encima. Pues es la matriz que obtengo de intercambiar filas por columnas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí los elementos 1, 2, 3, que eran una fila, los coloco en columna. ¿Sí? Paso a los siguientes, los elementos 2, 4, 5 de la fila 2, yo los pongo como una columna. Y vamos a los últimos, los elementos 3, 5, 6, los pongo como una columna. Eso es una matriz traspuesta, ¿vale? Es intercambiar filas por columnas. Vamos a hacerlo en otro ejemplo, en una matriz 2 por 2, por ejemplo. Pienso en la matriz 1, 5, menos 3, 8, por ejemplo. ¿Quién sería la matriz B traspuesta? Pues sería 1, 5, la primera fila pasa a ser una columna, menos 3, 8. ¿Vale? ¿Cuándo una matriz es simétrica? Una matriz es simétrica cuando ocurre esto, cuando ella y su traspuesta son iguales. Entonces, podemos ver aquí este ejemplo. Fijaros, cuando le di la vuelta, me quedó exactamente la misma matriz. Aquí tenéis un ejemplo de matriz simétrica. Fijaros lo que ocurrió en B. En B, cuando intercambié filas y columnas, no me quedó la misma matriz. B, por ejemplo, no es simétrica. ¿Vale? ¿Qué va a tener que pasarle a una matriz para que sea simétrica? Fijaros, si yo quiero que una matriz coincida con su traspuesta, por ejemplo, vamos a pensarlo en una matriz 3 por 3. Pues en la diagonal me da exactamente igual. Puede haber los elementos que queráis, porque cuando los gire van a quedar en el mismo sitio. Pero este elemento de aquí, que es un 3, si yo cuando gire quiero que no cambie, va a tener que coincidir con este elemento de aquí. Entonces, si yo quiero construir una matriz simétrica, si ahí tengo un 3, aquí tengo que tener un 3. El elemento que ponga aquí, por ejemplo, si aquí pongo un 8, cuando lo gire, ¿con quién va a coincidir? Con este elemento de aquí. Entonces, si ahí pongo un 8, aquí tengo que poner un 8. Y el elemento que ponga aquí va a coincidir con el elemento que ponga aquí. Entonces, si aquí pongo un 7, por ejemplo, tengo que poner un 7. Aquí tenéis un ejemplo de una matriz simétrica. Cuando yo construya su traspuesta, 2, 3, 8, que es una fila, la pongo como columna. 3, 4, 7, la segunda fila, la pongo como columna. Y 8, 7, 5, la pongo como columna. ¿Ya veis? Quedó exactamente igual, porque estos elementos coinciden entre ellos. ¿De acuerdo? Matriz simétrica, aquella que coincide con su traspuesta. ¿Vale?
Bueno, pues hasta aquí, concepto de matriz y matrices importantes. Quedaros sobre todo, importantísimo, lo que es la matriz traspuesta, la matriz identidad, que la vamos a usar mucho, y el concepto de matriz simétrica también es importante. ¿Vale? Venga, un saludo.